Quiero empezar por explicar cómo funciona, y para eso retomo las ideas de Isaac Newton. Esta imagen de Isaac Newton lo muestra con el prisma. Ese prisma fue un regalo que unos amigos lo hicieron a manera de broma para hacer ciertas insinuaciones hacia la práctica de alquimia que se dice llegó a tener Newton. Cuando Newton jugó con este prisma, pudo ver lo que seguramente muchos habrán visto, que el prisma descomponía la luz en un arco iris. Esto sucedió en 1666 y Newton, a la hora de ver ese espectro de colores reflejado, se preguntó ¿por qué será que este arco iris que estoy viendo, cuando lo veo en la naturaleza, siempre surge de la misma forma? El arco iris, con todos sus colores, tiene en la parte exterior del aro el color rojo y en la parte interior el azul. Esto es siempre así en cualquier arco iris. Comenzó a investigar y llegó a la conclusión de que las superficies de los objetos tienen la propiedad de absorber ciertas frecuencias de la luz. En el espectro de la luz del sol vienen contenidos los colores completos, pero a la hora de golpear contra la superficie son retenidas algunas de estas frecuencias, convirtiéndose de luz en temperatura. Por eso los tonos negros se calientan a la luz del sol y son más frescos los tonos blancos. En el ejemplo de la imagen que vemos aquí, la playera absorbe todas las frecuencias pero rebota las rojas, mientras que los shorts solo rebotan las azules. Luego entonces el fenómeno del color depende de la luz exclusivamente. En la oscuridad o en la penumbra, el color no se manifiesta de manera tan clara como bajo la luz. Esto él lo publica en 1672 y genera un ejemplo o un experimento en el cual, mediante bloquear una ventana con una tabla y hacer un hoyo, podía hacer que un haz de luz pegara en el prisma para proyectar sobre una superficie blanca ese espectro. Sus amigos científicos no le creyeron en un principio y asumían que adentro de ese prisma había pequeñas fracciones o partículas que estaban coloreadas y que a la hora de pasar la luz se coloreaban los objetos, porque hasta entonces la creencia sobre el color es que el color no tenía nada que ver con la luz, sino tenía que ver con el objeto. Si la luz estaba entrando a ese prisma y el prisma sacaba un espectro de luces, sería seguramente porque se estaban pintando en el prisma mismo y el prisma les concedía esos colores. Newton ante esto propone un siguiente experimento. Lanzará la luz sobre el prisma y ese prisma va a proyectar sobre una superficie de cartón, pero a ese cartón se escogería al azar un color y se perforaría un agujero para que pasara a un siguiente prisma. Teniendo dos prismas y dos superficies, habría que ver si el color estaba en el prisma, con lo cual tendrían dos espectros, uno en la primera cartulina y otro en la segunda. Si eran los prismas los que generaban el color, entonces tendrían dos espectros en dos cartulinas. Lo que los científicos de la época suponían es que se vería así. Pero en realidad eso no sucede, porque cuando el color está filtrado, lo que se ve en la segunda cartulina es solo el color que se seleccionó. Ya no existe el espectro rojo, ya no existe el espectro amarillo ni el verde. Esto comprueba que el fenómeno del color se da a través de la luz. La luz, cuando golpea la superficie de los objetos, generan ese fenómeno, pero no está en el objeto en sí, sino en la luz. Publicó estos descubrimientos en 1730 en su Tratado de Óptica e incluso generó un esquema para que cualquier escéptico pudiera practicarlo y ver por sí mismo esta cualidad de la luz. Generó un círculo cromático en el cual podemos ver que divide los colores en dos rangos: los colores fríos y los colores cálidos. Los colores fríos comprenden el verde, el azul y el morado, mientras que los colores cálidos son el amarillo, el anaranjado y el rojo.
Si bien es fácil hoy en día reconocer el rojo como un color cálido o el naranja, el amarillo, por estar en frontera, suele ser confundido. De la misma forma, el morado hay personas que lo creen cálido, pero en realidad, y según Newton, es frío. ¿A qué se debe que un color sea cálido o sea frío? Depende de la anchura de su frecuencia, depende de la amplitud de onda. Explico esto. Cuando la frecuencia de la luz de color rojo viaja, es mucho más amplia que una onda azul. Los colores entre más amplios, más rojos los vemos. Cuando todavía se vuelve más amplia o ancha, llega a salir de nuestro campo visual y se convierte en infrarrojo. Si yo tuviera dos rayos uno junto al otro, pudiera tomar el mismo grosor, medirlo, y en ese grosor cabrían 5 rayos azules, porque los rayos azules son 5 veces más delgados. Si se vuelven todavía más delgados, se vuelven ultravioletas. El espectro del ojo humano puede ver los colores del rojo al azul, pero no puede ver los infrarrojos y no puede ver los ultravioletas. Sin embargo, hay otras criaturas que sí pueden. En conclusión, un rayo de luz roja es más amplio y un rayo de color azul es más angosto. En la época en la que Newton publica estas observaciones, no tuvo un uso real, pero hoy en día sí la tiene. La tecnología con la que se hicieron los discos láser o los CDs nos permitieron desarrollar una tecnología para guardar información en discos DVD cuya capacidad es de 4.7 GB, porque se hacían quemando la superficie con un láser, con una luz láser roja. Esto implica que la luz era muy amplia, pero a partir de la evolución de la tecnología logramos comprimir ese haz de luz hasta hacerlo muy delgadito, hasta hacerlo azul. Esta es la tecnología Blu-ray, que permite guardar en el mismo disco o en el mismo espacio de un disco 27 GB, que es más o menos 5 veces más capacidad de guardar información que un disco hecho con un láser rojo. Apenas en estas épocas logramos entender para qué funcionaba, pero Newton ya lo había escrito desde 1730 en su tratado de óptica. El siguiente personaje que vino a revolucionar el color fue Goethe, un escritor y científico que genera su propia teoría del color en 1810. Él se da cuenta que las aportaciones de Newton hablan solo de cómo la luz pega en las superficies, es decir, un fenómeno exterior al hombre. Goethe se interesa por una investigación hacia qué pasa con el color adentro del hombre, específicamente dentro del ojo. Él descubre el fenómeno de la memoria de la retina. Esto es un fenómeno químico que pasa cuando el ojo está observando colores. Al mirar fijamente durante un tiempo, la imagen permanece en la retina, pero en sus colores complementarios. La anécdota. Goethe se dio cuenta de esto estando en una taberna en la cual vio una imagen en la pared pintada y la estuvo observando por un rato en lo que meditaba sobre un libro que estaba leyendo. Posteriormente regresa a su libro y al dar vuelta a la hoja y tener una página en blanco, parpadea y ve la misma imagen que había estado observando. Se le había quedado pegada en los ojos. Al parpadear se desvanecía, pero lo hizo este experimento y decidió dibujar sobre su libro la imagen que estaba viendo. Él estaba viendo una campesina dibujada y la campesina en el original tenía la tez blanca, las chapas rojas y tenía un adorno en el pelo azul. Pero eso no fue lo que veía Goethe cuando parpadeaba. Él decide dibujarlo, decide escribir qué colores iban en cada parte y en su casa ponerle colores, hacerlo con acuarelas. Y esta vez se queda mirando fijamente a la acuarela que él hizo y tras unos minutos voltear a ver a una pared blanca. En el momento que hace esto, la imagen de su dibujo se le queda en los ojos, pero recupera los colores originales. Ahora ve a la campesina blanca con las chapas rojas y con los adornos en el pelo azules. Goethe concluye con esto que nuestros ojos están haciendo una compensación hacia el blanco. Newton ya había dicho que la conjunción de todos los colores hacían la luz blanca. Goethe
piensa que en ese buscar la luz como criaturas diurnas que somos, el ojo nos genera una compensación química para que el color que veamos se queda fijo a través de su complementario, es decir, de su color contrario. Sumados harían blanco. Pero entonces habría que adecuar el círculo cromático que había hecho Newton. No solo hay colores fríos y cálidos, sino además ciertos colores cálidos tienen su contrario en ciertos colores fríos. El rojo tiene que estar en el círculo del otro lado del verde. El amarillo tiene que estar del otro lado del azul intenso. El anaranjado tendría que estar del otro lado del azul claro. Y de esta manera él forma la teoría de los colores complementarios o de los colores contrarios. Quisiera hacer un experimento para comprobar estas teorías y que las vean por ustedes mismos. Les voy a mostrar esta imagen de un castillo en blanco y negro y quiero que se den cuenta que al centro de la imagen hay una pequeña cruz. Si ustedes se acomodan a la hora de ver esto en una posición en la que no muevan la cabeza ni se tengan que acomodar en la silla, si se sientan en una postura cómoda y se quedan viendo a esa crucecita al centro de la imagen por un periodo de 10 segundos, va a suceder algo. Ahora, no lo voy a hacer con esta imagen en específico, que es un castillo. Voy a regresar a ella, pero lo que yo quiero que vean es una imagen de colores para fijar estos colores en sus ojos. Entonces, si están listos, si ya se acomodaron, por favor vean al centro de la cruz. Pueden ponerle pausa al video en lo que se acomodan y dejen andar el video cuando ya estén en una posición cómoda. Y voy a contar con ustedes del 10 al 0 y al llegar al 0 pasaremos a la imagen en blanco y negro para ver qué pasa con esta memoria de los colores. ¿Listos? Vamos ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vemos la imagen del castillo, pero vemos el azul del cielo y el verde de los pastos. Si movemos la cabeza, vamos a perder este colorido. O si parpadeamos. El parpadeo justamente lo que hace es resetear esta memoria de la retina de la que habla Goethe. La siguiente imagen no les voy a decir qué es. Quiero que vean hacia el centro y hagamos el mismo experimento. ¿Listos? Contaré. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pondré una última imagen. Están los manchones de colores ahí. Y vamos a fijarnos en la cruz y contaré otra vez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Podemos ver que eran unas cascadas en un bosque. Goethe hizo estas cosas maravillosas en una época en donde solo existía la imagen fija. No lo hizo en la época de sus descubrimientos. En 1810 existían la pintura, la litografía, pero no existía el cine. ¿Qué hubiera pasado si estos principios los aplicáramos a la imagen en movimiento? Tengo aquí un experimento que hice alguna vez en donde repasaré con ustedes algunas instrucciones para el experimento. Va a haber una animación. Cuando inicie esta animación, miren al centro de ella y no retiren la mirada del centro. La animación concluirá a los 15 segundos. En lugar de ser 10, esta vez serán 15. Un letrero le indicará que mire a su entorno. Van a tener un efecto en los ojos que tiene que ver con la memoria de la retina. El efecto durará pocos segundos y al parpadear desaparecerá. ¿Listos? Vean al centro y contaré. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Ahora miren a su entorno. Esta distorsión se genera porque la memoria de la retina también memoriza patrones en movimiento. Por último, convendría platicar del químico francés Michel Chevreul. Él fue contratado por una empresa de tapices para estudiar la decoloración de unos tapices. Resulta que esta empresa le había comprado unos químicos para pigmentar unos hilos, y a la hora de que con esos pigmentos hacían unos tapices, la gente reclamaba y lo regresaba diciendo que los colores se veían viejos y pardos, que no tenían un colorido vivo. Él, muy apenado, cambia los pigmentos, pensando en un principio que a lo mejor algo pasó mal con ese embarque específico, pero luego se da cuenta que sigue sucediendo. Entonces pide los tapices para estudiarlos y con un cuentahilos se da cuenta que el pigmento está bien, está fijo, está vivo, brillante, pero posiblemente la combinación de ciertos colores están generando un tercer color, un efecto que da esta idea de gris o de pardo que no quisiera para los tapices. Él publicó un libro en 1839 sobre el contraste simultáneo de los colores, en donde explica cómo al estar dos colores complementarios juntos, percibimos el cambio en una coloración que es neuropsicológico. Resulta que estos tapices eran escenas de rosas rojas en un jardín de puros verdes, o la luz del atardecer reflejada en unas nubes, donde tenía unos tonos ocres, amarillos, anaranjados, pero sobre un cielo que todavía estaba azul. Ahí era donde se veían estos tonos pardos. Él hizo su propio círculo cromático que hereda de Newton y de Goethe algunas cosas, pero acaba de darle su configuración final. Para ejemplificar eso, propongo este experimento. Pongo enfrente de ustedes 4 discos. Los discos están lisos, no tienen volumen, son círculos planos, pero los 2 primeros son complementarios entre sí y los 2 últimos también son complementarios entre sí. Si están separados por un color blanco, no interactúan el uno con el otro. Si yo genero un pequeño halo o sombra alrededor de ellos, podrán ver que el disco en su interior ya no se ve plano, se ve curveado y aparece justo en el borde un color más oscuro, una especie de sombra. A lo mejor en algún color funciona mejor que en otro, véanlos todos y encuéntrenlo, pero se ve un gris que no está ahí. Esto es un efecto óptico y esto era lo que estaba haciendo que cuando pequeñísimos hilos de las rosas rojas entraran con los pequeñísimos hilos de las hojas verdes, se generara este gris y de lejos se veía pardo, o las nubes del cielo reflejando un sol amarillo dentro de la presencia de un cielo azul intenso. Esto también generaba unos reflejos o espejismos grisáceos, que era de lo que se estaban quejando los clientes. La única recomendación posible era cambiar el diseño y cuidar qué colores ponen junto a cuáles otros. Chevreul entonces acaba por concluir que mientras que la teoría de Newton es precisa y exacta, solo aplica a los colores que vienen de una fuente luminosa. Se le llama por eso los colores luz o aditiva. Aditiva porque en su suma de los colores aparece el blanco. Estos colores son el rojo, el azul o el verde, que es como funcionan nuestros celulares, nuestras computadoras y los proyectores o las televisiones. Todo aquello que sea una fuente de luz utiliza como colores primarios el rojo, el azul y el verde, y sumados estos colores nos dan blanco. Pero él, que se dedicaba a pigmentos y que se usaba para cosas opacas que no transmiten ninguna luz, sino que la reciben del sol y la rebotan, entonces la teoría era completamente distinta y los colores primarios son otros. A esta teoría se le conoce como color pigmento o sustractiva. Sustractiva porque, al contrario de la otra, cuando se juntan sus colores primarios, el resultado es negro. Los colores primarios de esta teoría son el cian, el magenta y el amarillo. Cosa muy interesante, en la combinación del cian y el magenta sale el azul, en la combinación del cian y el amarillo sale el verde, y en la combinación del magenta y el amarillo sale el rojo. Es decir, que los colores secundarios
de esta teoría son los primarios de la otra. Cada una de ellas tiene diferentes colores primarios, pero su mezcla genera como secundarios los colores de la otra teoría. Esto le dio la idea al pintor Claude Monet de, en lugar de pintar con negro, que es un color que fuera del carbón no se encuentra usualmente en la naturaleza, si tenía que pintar, por ejemplo, una playa o un suelo arenisco de colores amarillos, podía utilizar para hacer las sombras el color complementario, como el morado que vemos en este caso. Cuando está el cuadro amarillo y el cuadro morado, en la zona en la que interactúan y se mezclan, podemos ver una sombra. Esta sombra no es negra, pero es más oscura que el color amarillo original o que el color morado. En el impresionismo, la mezcla de colores funciona así. Podemos ver el ejemplo de eso en este cuadro, en donde en el piso la tierra es de un color cafezoso. Podemos ver tonos de beige, un poco de amarillo, anaranjado y blanco. Y las sombras simplemente son sobre ese color que se puso primero. Se está mezclando unos rosáceos, lilas y morados, y eso generaría la apariencia parduzca de la sombra sobre los colores puestos anteriormente. Esto es el impresionismo. Por lo menos bajo su líder y fundador, Claude Monet, el negro estaba prohibido. Aunque su amigo y compañero de habitación, Renoir, era de los pocos que, siendo impresionista, no seguía esta regla. Monet decía que cuando él pinta un objeto, no pinta el objeto en sí, pinta la luz rebotando de la superficie del objeto, es decir, lo pinta como Newton decía, la luz golpea el objeto, algunas frecuencias se quedan ahí y otras rebotan. Él decía frente a la catedral de Rouen que no veía un edificio de piedra blanca, sino una superficie que reflejaba el azul del cielo, y por lo tanto las sombras tendrían que ser amarillas, lo cual no tendría mucha lógica si piensan que el amarillo es un color brillante, radiante. No puede hacer sombras, y sin embargo, si lo ven, efectivamente funciona. Sobre el azul y el amarillo genera los tonos parduzcos que nos dan la sombra. Para Monet y el impresionismo, cuando uno dibujaba, tenía que cambiar cada determinado tiempo los cuadros porque la luz había cambiado totalmente. Y para poder encontrar los efectos y las impresiones de la luz, un pintor debía llevar varios caballetes si quería tener un día completo de pintura. Cuando le cambiaba la luz, sacaba otro caballete. De ahí que veamos esta secuencia de imágenes desde la misma posición a diferentes horas del día. Muchos de los impresionistas solían hacer esto. Vistos todos juntos, incluso podríamos saber cuáles son más temprano y cuáles son más tarde. Hay una página en internet que se llama Adobe Color. La liga está en la pantalla, en donde podemos jugar con paletas de color y nos va a sacar los colores hexadecimales para utilizar en computadoras de cualquier color que ustedes quieran. Yo utilizo la referencia a esta página para explicarles las combinaciones para lograr paletas de color y qué es lo que con ellas conseguiríamos. Las computadoras siempre nos van a pedir tres cosas de cualquier color. Uno es lo que le llaman tono, o en inglés se llama hue. El tono o hue es el nombre del color en sí. Es un rojo, o es un azul, o es un verde. Sé que en español tono podría referirse a otras cosas, pero en las computadoras la traducción de programas que originalmente estaban hechos en inglés funciona así. El tono es el color exacto que estamos buscando, ya sea un verde, un azul o un rojo. A esto se le modifica con saturación. Mucha saturación, el color es intenso. Poca saturación, el color es deslavado. Y ese rojo que habíamos visto antes con mucha saturación, si lo desaturo se vuelve rosa. Lo otro que podemos modificar es la luminosidad. Un color que tiene mucha luminosidad se ve brillante como el primer rojo, pero con baja luminosidad ese rojo se convierte en un color vino. Va en camino hacia negro. Aprovecho para aclarar que ni el blanco ni el negro son colores. Son el exceso de la luminosidad en ninguna saturación, ese es el blanco, o sin ninguna saturación, la falta completa de luminosidad, y ese sería el negro. No son colores en sí. Con respecto a la combinación de colores para lograr emociones, tendríamos
que a la combinación de colores se les conoce como paletas. Las paletas del color pueden ser estas. Cuando se escoge un color base, en este caso estoy utilizando el rojo, y lo combino con los colores que están en el círculo cromático de Chevral, a los lados de esta, genero una paleta análoga. Es la primera. Los colores están juntos uno del otro en el círculo cromático. Pero si escojo el mismo y simplemente cambio la saturación o la luminosidad, sería una paleta monocromática. Todos son el mismo rojo, pero le estoy cambiando a la saturación y se vuelve rosa, le estoy cambiando la luminosidad y se vuelve vino. Y todos están dentro de la misma paleta. Otras dos paletas, la triada. La triada, como su nombre indica, son al menos 3 colores y están tan distantes dentro del círculo cada uno de ellos y están separados bajo la misma distancia cada uno de ellos, es decir, están esparcidos, mientras que las paletas análoga y monocromática pueden ser frías o cálidas. La paleta triada tiene que tener colores tanto fríos como cálidos. Genera contrastes muy fuertes. Es una paleta estridente que lleva a las cosas alegres o joviales o de fiesta. Abajo tenemos la paleta complementaria, que son los colores que Goethe decía están en el lado contrario del círculo. Al verde le corresponde el rojo y al morado intenso su complementario sería el amarillo naranja. Cualquier paleta complementaria estará en los lados opuestos del círculo cromático. Continúo con otras paletas. Vamos a ver ahora la compuesta, y la compuesta es una mezcla de cualquiera de las otras dos. Por ejemplo, en este caso es una paleta complementaria y cada uno de los colores complementarios, tanto el verde como el rojo, tienen sus colores análogos. Entonces una compuesta es una mezcla de otras. La paleta Clash es muy utilizada, es esta que podemos ver en la parte baja. Y la paleta Clash es, a partir de una complementaria, uno de los dos colores lo muevo al siguiente color natural. Es decir, si estoy en el rojo, su complementario es el verde y muevo del verde al azul. Esto genera una paleta que es muy utilizada, sobre todo para tratar temas hacia los jóvenes. En mercadotecnia se usa para ese target, para el mercado de los jóvenes. Si yo preguntara qué paleta se utilizó para hacer esta imagen de Indiana Jones, podemos ver que todos los colores son cálidos y que hay algunos que están muy saturados y otros desaturados, pero no son todos el mismo. Hay colores que van más hacia el rojo y otros que van más hacia el amarillo. Esta imagen está construida mediante una paleta análoga y cálida. De lo análogo se puede tratar un tema serio, igual que el monocromático. Ambas paletas sirven para tratar temas serios. Y el hecho de que sea cálido le agrega que sea activo. Es finalmente una película de acción. En este anuncio de perfumes podemos ver que el frasco cae dentro del agua en el mismo tono de azul, simplemente baja la luminosidad o sube, pero es el mismo. Nuevamente tenemos aquí que la paleta con la que se hizo esto es monocromático, son los mismos, el mismo azul con cambios en luminosidad y en saturación. El color frío en este caso lo hace sereno, lo hace tranquilo. Es el anuncio de un perfume formal y sereno. Para el logotipo de Google utilizaron una paleta con unos colores brillantes, realmente saturados. La paleta es una triada, aunque hay un cuarto color. El azul, el rojo y el amarillo que están viendo, esos forman la triada. El cuarto color es el verde, se agrega para aumentar el sentido festivo de esto. La triada siempre va a ser informal y el hecho de que sean colores saturados lo va a llevar a ser festivo. Estos personajes que andan hoy en día por todos lados en películas y en las redes es un minion cuyos colores están basados también en una paleta que tiene que ver con el concepto de lo que el personaje es. El personaje debe ser simpático, debe ser chistoso. Por eso escogieron el amarillo y el azul, porque son colores complementarios que generan una alta emotividad y a la hora de ser saturado es festivo. Todos son fuertemente festivos. En el logotipo de la Universidad Iberoamericana, aunque pareciera que los colores son rojo y negro, realmente no es así.
Tenemos el fondo blanco, tenemos un color rojo saturado, pero el gris de la tipografía no es simplemente gris, tiene un pequeño toque azulado. Ese azul es un azul de baja luminosidad y poco saturado. Resulta que es una paleta Clash que tiene, como toda paleta Clash, un cálido y un frío, pero el que está más presente es el cálido. La paleta Clash sirve para atraer a la juventud, mientras que el cálido lo hace activo, el frío lo hace sereno. Énfasis en activo porque es el color más protagónico. Si revisamos el logotipo de la Pepsi, vamos a descubrir un poco lo mismo. Pepsi se maneja en una paleta saturada Clash porque sería algo atractivo para los jóvenes. En el caso del logotipo de la Universidad Panamericana, tendríamos por el rojo y el azul la paleta Clash, pero en el verde y dorado también tendríamos una segunda paleta Clash. Estas dos paletas Clash que se tocan van orientadas hacia la juventud, pero los colores que salen no salen brillantes, salen muy saturados pero con poca luminosidad. Esto le da un tono de serio, porque finalmente es una institución universitaria que eso pretende, darle formalidad a la educación de los jóvenes. Esto es todo sobre el tema de color. Muchas gracias por su atención.